Y en este sistema de endomembranas, pues nosotros vamos con este sistema de endomembranas, lo que vamos a hacer es trabajar, vemos que ya cerramos toda la parte de señalización. Sin querer decir que no vamos a volver a hablar de señalización, vamos a ver que todos los procesos que vamos a trabajar de ahora en adelante o hasta finalizar el semestre vamos a tener que recordar conceptos de señalización. Entonces, pero básicamente pues aquí ya el grueso del asunto cambia, ya no nos vamos a concentrar en el receptor y en la señalización, sino que ya vamos a hablar del sistema de endomembranas, es decir, vamos a hablar del retículo endoplasmático, rugoso, liso, complejo de Golgi, vamos a hablar de esas vesículas que vamos a tener dentro del sistema y que se están comunicando y que están permitiendo que estos elementos de estos sistemas de endomembranas estén comunicados. Básicamente eso es lo que vamos a empezar a trabajar acá. Y pues lógicamente todo esto va a estar conectado con las rutas de señalización también. Por acá veo que Natalia me levantó la manito. Natalia. Sí, profe, que si te acuerdas que en la última clase habíamos quedado pendiente con una preguntita, entonces que si Ay, la puedes sí, realizar. claro, dale, habían dos preguntas, tu pregunta y hubo otra pregunta, claro que sí, recuérdame, porfa, qué pena que no me había acordado, recuérdame, porfa, la pregunta. Sí, señora. Profe, que mi pregunta es como que esa necrosis se hace como por como un factor externo, ¿cierto? Digamos, no sé, que se, digamos que se queme una persona, ¿cierto? O bueno, algo interno también que va a empezar como esa necrosis, pero en realidad es como que se van muriendo esas células, pero es como por algo que ocurre, ¿cierto? Pero en cambio la apoptosis es como pues ese proceso como de señalización que se debe hacer, pero es inducido, ¿sí? Es como así. La inducción se refiere ya más a una ruta de señalización, ¿sí? Lo de la necrosis está claro y está bien. Ya la parte de apoptosis es un mecanismo inducido por señalización, ya sea por señales externas o internas, condiciones de la célula, por ejemplo, internamente una condición en el citoplasma de la célula, concentración alta de calcio puede indicar, puede desencadenar el proceso de inducción de apoptosis, ¿sí? Cosas así. Entonces también es desencadenado. O sea, hay una señal, hay un estímulo para que pueda iniciar el proceso. ¿Sí me hago entender? En la necrosis no hay una señalización, pues, como tal, no hay un receptor que esté indicando que la célula se va a mover, que se encoja la célula, que es el que se va a morir, que la célula se encoja, no hay nada de eso que esté indicando ese proceso. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Y la otra pregunta era como que con respecto a esa vía extrínseca e intrínseca, eso tiene que ver como con los factores externos, ¿cierto? O sea, decimos que se hace la extrínseca pues ante esos estímulos externos y ya la intrínseca es como, pues sí, de esos estímulos internos, pues no sé, los radicales libres y así, ¿no? Exactamente. Gracias, profe. Listo. Ah, Daniel, qué pena, una cosita. Pero entonces, ¿es posible, digamos, que también se hagan como las dos a la vez? no, no, se va a morir o por apoptosis o por necrosis, ya, pues una de las dos, digamos que ya hay. No, con respecto a la vía extrínseca o intrínseca, profe. Puede haber una comunicación cruzada, puede arrancar por la intrínseca y que se activen las ejecutoras por cualquiera de las dos. Listo, gracias, profe. Listo. Daniel, La profe, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, bien, profe, gracias. Profe, yo tenía una pregunta, es que si algún patógeno podría inducir una apoptosis en una célula, Sí, o claro. sea, pues que active ese mecanismo. Sí, claro, claro. Los virus pueden hacerlo, pero digamos que son muy estratégicos, entre comillas, porque los virus van a inducir la apoptosis ya cuando no necesitan a la célula. Entonces, normalmente lo que hacen los virus es estimular señales de sobrevivencia. Y ya cuando llega el punto donde pues ya digamos la maquinaria se estancó, ya no va a servir la célula, pueden inducir muerte celular. Ah, listo, profe. Entonces, por ejemplo, también un virus podría mantener a una célula viva por un largo tiempo, Sí, causando cáncer también. sí, claro. Ah, listo. Virus Listo, de gracias, profe. papiloma, por ejemplo. Ujú. Listo, gracias, profe. Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a avanzar con nuestro tema, ya hablando del sistema de endomembranas. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema de endomembranas, para arrancar, pues, para poder inducir o introducir un poco este tema, vamos a hablar de que normalmente cuando hablamos
estos sistemas de endomembranas, pues nos debemos imaginar como que siempre van a haber compartimentos que donan material y compartimentos que reciben el material. ¿Qué material? Proteínas principalmente, ¿bien? Entonces vamos a ver que son proteínas solubles, proteínas que van a ser transportadas de manera muy específica porque hay receptores específicos para captar la carga que van a transportarse. Y que básicamente a través, en ese sistema de endomembranas, quienes van a transportar son vesículas que se forman a partir de los compartimentos donadores. Entonces se forma esa vesícula y esa vesícula va a llevar consigo las proteínas específicas de carga, pero también puede llevar proteínas integrales que están ubicadas en esa membrana. Y entonces lo que va a pasar es que esa vesícula se forma y son vesículas particulares que tienen unas características bien particulares también, que las vamos a revisar en clase. Y cuando se forma esa vesícula, entonces pues ella puede ir avanzando hasta fusionarse con un compartimento receptor. Entonces, fíjense que aquí pues en este compartimento vamos a tener específicamente las proteínas que se necesitan, ¿cierto? Las proteínas que se están reclutando para el compartimento particular. Este colorcito como que tampoco me funciona muy bien. En ese sentido, estaríamos hablando de que hay pues un proceso de comunicación entre los sistemas endomembranosos que permiten que toda esta célula pues tenga una comunicación constante entre sí, entre sus diferentes sistemas. Acá es importante que nosotros hablemos también de lo que es el complejo completo de ese sistema de endomembranas. Aquí nosotros vamos a hablar de ese sistema entendiéndolo también como una ruta biosintética, como que hacen parte de un proceso que se conoce como ruta biosintética. ¿Y a qué hace referencia la ruta biosintética? Pues es la ruta mediante la cual se producen o se sintetizan moléculas biológicas como específicamente las proteínas. Ese es el tipo de molécula biológica de la que vamos a hablar acá. Entonces, básicamente, la ruta biosintética está formada por sigue esta trayectoria dentro de la célula, entendiendo pues que acá tenemos el núcleo, acá está el material genético, este es el retículo endoplasmático rugoso, este es el complejo de Golgi, y luego vamos a conectar eso con rutas secretorias que son reguladas, rutas secretorias que son constitutivas, y con unas rutas endocíticas y algunos procesos también que involucran los lisosomas, como la autofagia, que lo vamos a ver más adelante, y como la fagocitosis, que pues ya la hemos mencionado, pero pues no hemos entendido todavía cómo funciona eso. Entonces, tanto la fagocitosis como la autofagia también son procesos que están vinculados digamos, de una manera un poquito más tangencial con estas rutas biosintéticas, pero pues también son relevantes y las vamos a trabajar. Entonces, la invitación que les voy a hacer desde ya es a que mantengamos esta imagencita muy clara, porque es nuestra ruta de navegación durante las clases de sistemas de endomembranas, durante estos temas, durante el tiempo que vayamos a trabajar estos temas, porque lo que vamos a hacer es hablar del retículo endoplasmático en detalle, de su estructura, su función, las proteínas que se producen ahí, cómo salen esas proteínas, en qué vesículas salen, en qué tipos de vesículas se van a mover. Luego hablamos del Golgi también en ese mismo nivel de detalle, y pues ahí vamos a conectar ya con esta ruta endocítica, que es donde ya vamos a entender, pues a conectar todo el mecanismo. De la ruta biosintética es muy importante entender entonces que se están produciendo proteínas desde el retículo endoplasmático que van hacia el complejo de Golgi, que van a sufrir ahí pues unas modificaciones específicas, esas proteínas, y luego ellas van a irse en unas rutas de secreción, ¿sí? Ya como les decía ahorita, una ruta de secreción regulada, que básicamente es una ruta donde se van a producir unas proteínas específicas acá, y esas proteínas van a llegar hasta el punto de acumularse, porque normalmente como es una ruta de secreción regulada, entonces van a formar unos gránulos secretorios, que son estos que están acá. Entonces esos gránulos de secreción solamente van a liberar su contenido en el momento en el que haya una señal, ¿listo? Haya una señal que le diga, vea, libere lo que usted tiene ahí. Entonces eso sería sobre todo en glándulas secretoras, en lugares donde necesita una señalización para poder liberar el contenido de esas vesículas. Por otro lado, este sistema pues se puede conectar con una ruta secretoria constitutiva, pues que como su nombre lo está diciendo, es una ruta donde todo el tiempo se va a estar secretando la misma proteína. Tengamos en cuenta también que dentro de esta ruta pues también pueden ir las proteínas integrales de membrana para que se ubiquen directamente en la membrana plasmática, es decir, para conectar allí
que esta es la ruta que produce o que va a sintetizar los receptores de membrana, de los que tanto hemos venido hablando, un RTK, un GPCR, una integrina, ¿sí? Esos complejos, esas integrinas, esas selectinas, esas inmunoglobulinas, todo eso se va a secretar desde esta ruta biosintética y sobre todo va a ubicarse en la membrana por medio de rutas secretorias constitutivas. Y luego, la otra ruta de la que vamos a hablar más adelantico es la ruta endocítica, una ruta que va a permitir ingresar cosas. Ya hemos hablado que esta ruta endocítica es la ruta mediante la cual se internalizan los receptores, si se acuerdan, y donde también ellos se pueden reciclar o pueden llegar directamente al lisosoma a ser degradados. Vamos a hablar de esta primera parte y también vamos a hablar de cómo a partir de este sistema de síntesis de proteínas, pues se producen las enzimas lisosomales que van directo a esta organela que va a funcionar en esos dos procesos que les hablaba de autofagia y de fagocitosis. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de esos procesos específicamente. Ahí les hice el resumen grande con este dibujo de lo que vamos a trabajar a lo largo de este sistema de endomembranas. Entonces, es necesario que ustedes tengan esta imagencita ahí como muy en la cabecita para que no se me pierdan, porque cuando hablamos de cada uno de ellas vamos a entrar en una infinidad de detalles, bueno, infinidad tampoco, pero sí vamos a hablar de muchos detalles y luego para conectarlo con el complejo de Golgi como que nos quedamos aturdidos. Pero si ustedes tienen esta imagen general, pues ya ustedes van conectando y van dándole sentido a toda la información que vamos a ir recibiendo. Lo primero que vamos a trabajar entonces es un método experimental que se utiliza para poder entender precisamente esa ruta biosintética que hemos estado hablando. Y ahí vamos a hablar de un experimento que nos describían en esta imagen que se llama ¿cómo? ¿Cómo es este experimento? ¿Cómo se llama ese experimento? Pulso y casa. Pulso y casa. ¿Y en qué consiste ese experimento? Daniela García. Sí, profe, dame un momento que no recuerdo bien. Dale, ve buscando y yo voy avanzando por acá. Andrés Alberto. Hola, profe, ¿y me escuchas? Sí, te escuchamos muy bien. Ok, pues yo creo que ese experimento pulso y casa es el que se utiliza más que todo para determinar la vía intrínseca que siguen esas proteínas secretoras desde donde se sintetizan hasta donde se secretan. Sí, muy bien, está súper, muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Isabela Herrera. Profe, para completar lo que acaba de decir el compañero, pues el ejemplo que nos ponían era que incubaban un tejido pancreático por poco tiempo con aminoácidos radioactivos, luego lavaban el tejido para retirar el exceso de isótopos y lo transfirieron a un medio que contenía aminoácidos, pero estos no estaban marcados. Este experimento recibe el nombre de pulso y casa porque el pulso se refiere a la incubación pues con la radioactividad y casa se refiere al periodo en el que el tejido se expone al medio que no está marcado, en un lapso en el cual se sintetizan proteínas adicionales con aminoácidos no radioactivos. Muy bien, exactamente. Voy a escuchar por aquí también a Catalina. Isa, muchísimas gracias, Catalina. Dale, No, pues, ¿yo? ¿Sí? Catalina Garzón, sí. Pues completando un poquito, pues básicamente lo que el experimento nos da es como la distancia en la que se desplazan esas proteínas. Entonces, entre mayor sea el tiempo de casa, pues va a ser más lejos la distancia pues que recorren, o pues sí, más lejos se desplazan las proteínas radiactivas que se producen en el experimento, y pues también nos permite hacer seguimiento de los movimientos de las moléculas que se sintetizan. Muy bien, exacto. Entonces, fíjense que ahí en las tres intervenciones yo creo que nos han ayudado a complementar muy bien la descripción de lo que es digamos, método experimental que se llama pulso y casa y que nos permite precisamente seguir la trayectoria de una proteína que está en esa ruta biosintética. Entonces, normalmente, como lo estaban mencionando ustedes, va a haber un punto de pulso que es donde yo pongo el tejido en presencia de aminoácidos radioactivos que se van a insertar
dentro de la proteína que se está sintetizando. Y luego inmediatamente lo pongo ya en un medio donde pues se van a ver aminoácidos normalitos, no radioactivos, y luego hago la casa. Entonces yo dejo un momentico, espero 3 minutos, hago la casa, y cuando yo miro los 3 minutos, pues yo observo dónde está la proteína en ese momento. Luego vuelvo y hago el mismo experimento, pulso y luego caso a los 20 minutos y me doy cuenta que ya va en complejo de Golgi, ya hay algunos gránulos secretores con esa proteína. Y luego vuelvo y hago el pulso y vuelvo y caso, pero ya a los 120 minutos. Luego observo pues que ya prácticamente esa proteína está en gránulos secretores y algunos ya han sido expulsados. Entonces este es un muy buen experimento que nos permite seguir la trayectoria de una proteína dentro de la célula. Recordemos que no solo en el retículo endoplasmático rugoso va a ocurrir síntesis de proteínas, y lo vamos a retomar ahorita como para recordarlo o para tenerlo claro pues desde ya. En ese sentido, entonces vamos a empezar hablando de ese primer punto de la ruta biosintética, que es el retículo endoplasmático. ¿Listo? Ahí quisiera que ustedes me cuenten cuál es la estructura del retículo endoplasmático. Natalia. Sí, profe. Hagamos una cosa, a mi momentico le doy la palabra aquí a María Fernanda, que no ha participado hoy, ¿sí? Y ahorita voy con ustedes. No hay problema. María Fernanda. Hola, María. Pues el retículo endoplasmático es una red de membranas que abarcan gran parte del citoplasma. Ahí se encuentra también un espacio extenso, también lo denominan como una luz, que está separado del citosol vecino por la membrana de este retículo. Y pues este retículo se divide en 2 compartimientos. El retículo endoplasmático rugoso, que tiene presencia de ribosomas unidos a la superficie citosólica, y también está el otro, que está el retículo endoplasmático liso, que a diferencia del otro, pues no tiene ribosomas. Pero ambos tipos, el endoplasmático rugoso y el liso, comparten muchas de sus proteínas y realizan actividades comunes como la síntesis de algunos lípidos o del colesterol, pero pues también se diferencian en otras proteínas que se encuentran en cada tipo de retículo. Listo. Ahí quisiera un poquito más de claridad, porque ahí ya estamos hablando de una vez las funciones de cada tipo. Entonces quisiera un complemento a las funciones. Y voy a escuchar aquí entonces a María Daniela García. Sí, profe, pues era para agregar que pues en ese retículo endoplasmático, pues también, no sé si ya lo menciono, que tiene un espacio, pues una luz que está separada del citosol, ¿verdad? Membrana. Entonces, pues ese espacio luminal es diferente del citosol y también, pues ahí encontramos como la dinámica del organelo, como esta pues cambio y reorganización. Pero hablemos, María, de las diferencias en cuanto a la función, porfa. ¿De la función de cada tipo? Sí. Ah, vale. Bueno, pues el rugoso tiene las cisternas y pues también tiene esos ribosomas en la superficie que forman las tuberías y pues no sabría qué más complementar. Pues, listo. Para homogeneización. Listo. Listo. Muchas gracias, María. Estefanía Rojas, ¿puedes complementarnos un poco más sobre especificar un poco más la función del rugoso y del liso? Sí, profe. Bueno, en las funciones del retículo endoplasmático liso está, bueno, ya lo habían dicho, la síntesis de hormonas como las esteroideas, por un ejemplo, la desintoxicación en el hígado de compuestos orgánicos por medio de un sistema de enzimas que transfieren oxígeno. También se encarga como de, entre comillas, secuestrar iones de calcio en el citoplasma celular, ya que, bueno, como ya mencionaba, esto desencadena contracciones en las células musculares. En cambio, el rugoso, por ejemplo, se encuentran en las células epiteliales que secretan proteínas, y estos organelos, bueno, esto es un ejemplo como más puntual, y bueno, mostraba ahí como la célula y cómo se dividía como en una parte que era más
que tenía más polaridad que la otra. Y también mencionan que es el punto inicial pues, de la vía biosintética, como ya había mencionado, y en la imagen se podía ver, donde pues, se comienzan sintetizando las proteínas, las cadenas de carbohidratos y los fosfolípidos. Listo, entonces voy a hacer una complementación ya de esta parte como para ir avanzando, y ahorita quienes tienen las manitos levantadas, entonces les doy participación ahorita en el siguiente punto. En este caso, entonces, sí es entender que el retículo endoplasmático es una red de cisternas de membranas, ¿sí? Son membranas que están interconectadas entre sí. Y entonces, ustedes han hablado muy claramente de que internamente ellas tienen, en esta parte de acá, tienen un espacio que eso ya lo vamos a llamar lumen, ¿sí? Esto es un espacio muy similar a lo que es el citoplasma, pero pues no es el citoplasma, es el contenido interno del retículo endoplasmático, donde pues también es líquido o es, digamos, un componente acuoso, y ahí van a tener pues diferentes, digamos, moléculas que van a estar trabajando allí internamente. Como lo mencionaban ustedes, está el retículo endoplasmático liso y rugoso. Ambos tienen características muy diferentes o funciones diferentes dentro de la célula. El retículo endoplasmático rugoso se caracteriza por la presencia de los ribosomas. ¿Qué hace un ribosoma en una célula? Pues básicamente el ribosoma produce proteínas, ¿no? Entonces, normalmente el retículo endoplasmático rugoso está unido a esos ribosomas, por eso se llama rugoso, por la presencia de esos ribosomas que van a sintetizar proteínas y que esas proteínas van a dar directamente acá al lumen de ese retículo endoplasmático. Y ahí esas proteínas son las que van a hacer todo ese viaje pues por la ruta biosintética. El otro punto importante es que entonces acá en el retículo endoplasmático la principal función es que se van a producir proteínas solubles que van a ir a secretarse por esas vías que habíamos hablado anteriormente, o se secretan o proteínas que van directo a la membrana plasmática, son las que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, y ahí pues van a tener algunas modificaciones que vamos a ver más adelante para que ellas pues puedan ser funcionales. Por otro lado, el retículo endoplasmático liso pues tiene tres funciones principales. Uno, el almacenamiento de calcio, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Dos, ya la producción de hormonas, lípidos, ácidos grasos. Y también, en este caso, vamos a ver que ellos están encargados de hacer una, digamos, desintoxicación, están involucrados en procesos de desintoxicación, donde lo que ocurre es que los citocromos van a adicionar oxígenos, pues son citocromos pues muy específicos, de moléculas donde van a adicionarse oxígenos para hacer más asimilable, van a adicionar oxígenos a moléculas que son difíciles de asimilar y de sacar del cuerpo, que son generalmente hidrofóbicas. Entonces estos citocromos lo que hacen es oxidar para que ellos puedan convertirse en una molécula un poco más hidrofílica, más fácil de asimilar y de liberar en el organismo. Entonces esas son las funciones del retículo endoplasmático liso, que pues como les mencionaba es bastante diferente a las funciones del retículo endoplasmático rugoso. Y como nosotros estamos hablando de la ruta biosintética, lógicamente vamos a dejar a un ladito el liso, nos vamos a quedar con el rugoso y por aquí es que vamos a continuar. Cuando hablamos entonces de esto, nosotros podemos decir, dime. Yo tengo una pregunta, qué pena. Dime, no, dale. Tengo entendido que el retículo endoplasmático liso, pues las personas que son alcohólicas, pues se desarrolla un poquito más. Entonces, en ese caso, esa información celular se la puede pasar a su hijo y por eso los niños también tienden a ser más, pues a poder ser alcohólicos cuando crezcan, o qué relación tiene ahí eso. No necesariamente, Isa, pues mira, ahí ya tocas un tema que está relacionado más con una cosa que se llama imprinting genómico, ¿sí? Pero pues no necesariamente, podría generar ese aumento de producción de retículo, pero no necesariamente que el niño sea alcohólico, ¿sí? Eso ya está relacionado es con las marcas que se pongan en el ADN, que son marcas químicas, que ese tipo de comportamiento pueden generar. Entonces, es decir, si yo soy fumadora, no necesariamente mi hijo va a ser fumador,
pero sí va a tener unas consecuencias en su genoma, digamos, unas marcas que van a regular la expresión de algunos genes o no. Entonces, digamos que eso sí se puede pasar a la descendencia. Entonces, si yo consumo mucho alcohol, si yo consumo mucha grasa, si yo fumo mucho, hay unas marcas químicas que van a quedar en el ADN y eso se llaman marcas epigenéticas y que son la impronta genética. La impronta genética son esas marcas químicas que van a quedar en el ADN que regulan la expresión y la disposición de ese ADN para poder ser expresado, y eso es lo que se va a pasar a la descendencia. Entonces sí, el comportamiento de mío como mamá, digámoslo en este caso, puede afectar a mi hijo en un futuro, pero más a partir de esas marcas en el ADN que pueden llegar a regular ese tipo digamos, de desarrollos dentro de la célula, ¿sí? Pero no quiere decir que él va a ser alcohólico también, sino que tal vez dentro de su genoma ya va a tener unas marcas de regulación de expresión que no van a ser tan normales y que le pueden generar algunas, digamos, deficiencias a nivel del funcionamiento de él. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Listo. Bien. Yo tengo también una pregunta con respecto a la función del retículo liso. Es Listo. que esa también no podría ser como plegar las proteínas que vienen desde el rugoso a su estructura terciaria y también como a su vez desechar aquellas que son como defectuosas. Bueno, no, realmente, esa es una pregunta que me estás haciendo, ¿cierto? Sí. Listo, no. Entonces realmente no. El retículo endoplasmático liso no va a estar conectado con el retículo endoplasmático rugoso. Son dos sistemas endomembranales diferentes y el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático rugoso va a tener unas proteínas que esas proteínas van a tener un sistema de control de calidad interno dentro del retículo y ahí esas proteínas que están mal plegadas van a ser degradadas directamente en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces el control de calidad de lo que está bien plegado o no y la asistencia de plegamiento para esas proteínas se hace directamente en el rugoso. El liso no tiene nada que ver con proteínas. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Listo. Voy a ir avanzando por aquí. Natalia y Juan Manuel tienen la manito levantada porque tienen dudas o porque van a participar. En mi caso, para participar, profe. Dale, listo, listo. Tengo una Ya en duda la siguiente parte, listo. también es para participar. Listo, listo. Es que con base pues, a la pregunta que hicieron ahora, o sea que no necesariamente tiene que ser que le va a heredar, digamos, que quiera tener como ese instinto para tomar alcohol, sino que puede que se le afecte ese retículo liso, pero pues no necesariamente que le herede eso. Sí, era así como lo decía. No te entendí, qué pena. Sí, profe, tranquila, que lo que estaban explicando ahorita del retículo endoplasmático liso y el alcohol. Entonces, que sí, mi pregunta es que no necesariamente, digamos, tiene que heredarse como ese gusto por el alcohol, sino que también es como que se afecta ese retículo endoplasmático liso. Exacto, pues no te podría decir que vaya a afectar el retículo endoplasmático liso, no sé qué consecuencias pueda llegar a tener porque eso va a depender mucho de esa impronta genética y esa condición de vida muy particular. Pero lo que sí es que puede afectar las marcas de metilación, es que si les hablo de metilación ya los enredo, las marcas químicas que pueda tener el ADN a causa del comportamiento en ese momento, ¿sí? Que son los impactos ambientales que en la expresión de los genes, ¿sí? Entonces lo que se afecta es eso, entonces ya puede ser que los genes asociados a la formación de esas vesículas o que ayudan a formar, perdón, el sistema el retículo endoplasmático liso, pues estén alterados. Sí, por ejemplo, y que ahí induzcan la expresión o la formación de mayor retículo endoplasmático liso. Entonces, que pueda eso llegar a afectar, puede que sí, puede que no, ¿sí? Entonces, ahí ya es eso, pero el impacto es directamente en la expresión de genes dentro de las marcas químicas que va a tener el ADN, y ese ADN, pues con esas marcas químicas, o va a estar limitado para la expresión o se puede expresar, ¿sí? Pero eso es lo que va a suceder allí. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo, pues. Entonces, dime. Qué pena, una pregunta súper rápida. Entonces, suponiendo que, digamos, esa marca pues la tenga el hijo y tenga un retículo endoplasmático liso mucho más grande, digamos que tendría como, de cierto modo, tal vez como ventajas a la hora de la desintoxicación o para almacenar calcio, pero igual eso tendría sus contras, suponiendo que se secreten, digamos, hormonas de más o así.
Exacto, puede ser, no sé. O sea, ya eso digamos que ahí yo ya estaría especulando, digamos, yo estaría especulando esa reacción, ¿sí? Puede que lo beneficie como puede que no. Todo va a depender de cómo, qué tan, digamos que puede favorecer la desintoxicación, podría funcionar de esa manera, lo puede volver se puede adaptar mucho más a eso, pero puede que no. Ya lo que toca es evaluar el impacto, porque no, en este momento, pues no te podría decir si puede funcionar, pero podría ser una Vale, consecuencia. entiendo. Gracias, profe. Listo. Ok, pues vamos a hablar aquí ya de los polipéptidos que son sintetizados en ribosomas libres. Entonces aquí sí me gustaría escuchar a Juan Manuel y voy avanzando. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí. Bueno, pues en cuanto a los polipéptidos que son sintetizados en ribosomas libres, yo tengo entendido que hay proteínas que están destinadas a estar en el citosol, ¿sí? Que son enzimas de la glucólisis o proteínas citoesqueléticas. Hay proteínas periféricas de la superficie citosólica y de las membranas endoplasmáticas, entonces está la espectrina y la anquirina. También hay proteínas que se transportan al núcleo y habían también proteínas que se incorporan a los perixisomas, cloroplastos y mitocondrias. Muy bien. Entonces, en resumen, en síntesis, básicamente lo que va a pasar acá es que las proteínas en el retículo endoplasmático, entonces, como para sintetizar esa parte, el retículo endoplasmático rugoso se sintetizan proteínas que van hacia las rutas de secreción que habíamos hablado, hacia lisosomas, y las que van para membrana, o sea, proteínas integrales de membrana. Esas son las que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. En ribosomas libres también se van a sintetizar proteínas, pero son como lo estaba diciendo ahorita Juan Manuel, van a sintetizarse proteínas que van para el citoplasma, proteínas que van para el núcleo, para mitocondria, para la periferia de la membrana, que van a ser parte del citoesqueleto. Entonces son diferentes los tipos de proteínas que van a estar allí, y esas son proteínas que no salen de la célula, o sea, no están en ese sistema de esa ruta biosintética que hemos visto hasta ahora. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos entonces ya de estas rutas biosintéticas, pues, o hablamos ya del retículo endoplasmático en sí, entonces vamos a hablar de cómo se secuestra entonces o cómo llegan los ribosomas a ese retículo endoplasmático. Entonces, ¿cómo se determina que esa proteína o que esa proteína debe ser sintetizada en el ribosoma libre o en el retículo endoplasmático? Esa es la primera pregunta. Entonces, ahí quisiera escuchar a Castellanos, Fanor. Hola, profe. Hola. Profe, pues según lo que yo leí, como que hubo un estudio y corroboraron que el sitio de una proteína de síntesis pues va a estar como determinado por la secuencia de aminoácidos. Pero en la parte N-terminal del polipéptido, que es como en la parte inicial, es donde emerge el ribosoma durante la síntesis de proteínas. Entonces como que llegaron a la conclusión de que las proteínas secretoras contienen como una señal de secuencia en el extremo N que va a dirigir al polipéptido y al ribosoma emergente a las membranas del retículo endoplásmico. Y pues que este polipéptido se va a mover como hacia el espacio de la cisterna del retículo endoplásmico a través de una proteína que va a estar como que alineada al canal acuoso de la membrana. Y además como que también se propuso que el polipéptido se va a mover a través de la membrana como de forma simultánea en que se sintetiza y se da la traducción. Muy bien, o sea, ahí ya estamos hablando de que hay un punto de señalización también para que la proteína pueda llegar directamente, para que el ribosoma se vaya directamente al retículo endoplasmático. Entonces, para complementar lo que ya nos estaba mencionando Fanor acá, es que normalmente el ARN mensajero sale del núcleo y en ese momento se forma el ribosoma. Él empieza a sintetizar las proteínas y ahí, como dice Fanor, pues estamos ante una péptidoseñal. Esos aminoácidos que están en el N-terminal de esa proteína van a tener una marca, van a dar una marca, van a decir, vea, por favor, lléveme para otro lado porque yo no me puedo sintetizar acá en el citoplasma así solito, pues no, en el ribosoma aquí no, libre no me voy a sintetizar porque tengo la marca. Entonces, esta marca es reconocida por una proteína. Entonces, este proceso de señalización, digamos que es el que quiero ya empezar como a que me ayuden como a
a especificarlo. Ya digamos, Fanor nos habló un poco de manera general de cómo este ribosoma llega, se une acá, ¿sí? Es decir, que va a haber una señalización y arranca por acá. Quiero que especifiquemos más qué pasa en este punto, yéndonos más al detalle. Jacker, Héctor. Profe, pues ahí en cuanto al proceso de la señalización en sí pasa lo siguiente. Hay una proteína que se llama la partícula de reconocimiento de señal, que es esta SRP, que se va a acoplar a esa secuencia de señal de la proteína naciente. Entonces, este complejo acá va a ser detectado por un receptor de SRP que lo que va a hacer es acoplar todo el ribosoma con todo este proceso saliente a pues, el mismo receptor que tiene al lado a esta estructura que se llama un traslocón, que es como un tipo de canal que lo que va a hacer es transportar esta proteína naciente dentro de la luz del retículo endoplasmático. Lo que tiene este traslocón es que tiene una forma de reloj de arena y adentro tiene un tipo como de tapón, que es una hélice alfa que mientras esté inactivo el traslocón, pues va a evitar que pase cualquier tipo de molécula. Ahora, ya después de que está acá acoplado, se suelta el SRP, que por cierto es activado por GTP, parecido a las proteínas que hemos visto en la señalización. Y esta señal de la nueva proteína se va a unir al tapón y el tapón la detectará y se correrá, por decirlo así, y dará paso para poder que la proteína vaya entrando al retículo endoplasmático en sí. Y hay otras proteínas accesorias que lo que van a hacer es terminar de plegarla como chaperonas o quitarle ya también es este pedacito de señalización que era por una enzima que se llama señal peptidasa o glucosilarlo si es necesario y ya, profe. Listo, exactamente, ahí está todo el mecanismo contado, el mecanismo de reclutamiento de esos ribosomas. Entonces, básicamente ahí lo importante es tener claro que hay unas moléculas que están reconociendo. No voy a repetir lo que ya Héctor nos acaba de compartir porque estuvo muy claro, pero lo que sí quiero complementar es que estas proteínas y este receptor son proteínas G, ¿listo? Es decir, que tienen el mismo mecanismo de activación del que ya hemos hablado. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de estas proteínas o de este tipo de ribosomas, o más bien, de sí el tipo de proteína, porque es el tipo de proteína que se va a sintetizar allí, pues tiene que haber todo este mecanismo de señalización, de ubicación del ribosoma acá, del pare de la traducción, porque debe parar la traducción un momento mientras ya se acomoda en el traslocón, se rompe pues aquí el plug o el pedacito pues hay una interacción entre esos aminoácidos hidrófobos para permitir el ingreso y ya la peptidasa de señal pues que corte los aminoácidos que están funcionando como una señal específica para la proteína. Y pues aquí ya hay un punto de reanudación de la traducción de la proteína una vez se ubica el ribosoma dentro del traslocón. ¿Listo? ¿Cómo ocurre la síntesis de esas proteínas? Pues básicamente es de esta forma. Entonces, las proteínas que van a ser transportadas se sintetizan de esta forma como Héctor nos acaba de explicar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se sintetizan las proteínas que van para la membrana? Es decir, las proteínas integrales de membrana. ¿Cómo se sintetizan esas proteínas? Y ahí pues quisiera escuchar a alguien más. María Juliana. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí. Bueno, pues primero las proteínas integrales de membrana van a tener un proceso muy similar a las que pues, estamos hablando ahorita, que son las proteínas recién sintetizadas en el retículo endoplasmático. Pero hay una excepción en este proceso y es que las proteínas integrales de membrana contienen uno o más segmentos transmembranosos hidrofóbicos, los cuales pues se van a desviar y van a ser van a ser parte más bien de la capa lipídica de la membrana. Entonces,
como pues el compañero ya lo estaba explicando, digamos que mientras el péptido pues pasa por el traslocón, este traslocón va a tener como una característica como de una puerta, entonces se va a abrir y cerrar y el polipéptido pues va a tener una distribución de acuerdo a las propiedades de su solubilidad. Entonces puede ir al compartimiento acuoso del interior del canal del traslocón o al centro hidrófobo circundante de la capa lipídica, que pues al final van a conformar pues estos segmentos transmembranosos de la proteína integral de membrana. Ujú. Muy bien, María Juliana, muy bien. Entonces, básicamente es que vamos a seguir este mismo mecanismo, pero o pueden pasar dos cosas, o se queda aquí o se pasa a la membrana, que es lo que está pasando acá en este caso. En este caso se está abriendo el traslocón para permitir el paso de la molécula a la membrana. Si se queda cerrado es porque va directo al lumen del retículo endoplasmático. Si se abre el traslocón es porque va a dar paso a que esa proteína se ubique en la membrana. La pregunta que quiero hacer ahora es, ¿cómo entonces esas proteínas integrales se ubican en la membrana? ¿Cómo ellas saben que el carboxi terminal tiene que ir hacia acá o que el amino terminal va para el otro lado? ¿Cómo se direccionan esas proteínas ahí? ¿Cómo ocurre ese proceso de dirección de esas proteínas? Bueno, entonces ahí lo que les quiero comentar es lo siguiente. Entonces, normalmente cuando tenemos... ¿Alguien me levantó la manito? Sí, profe, fui yo. Pues Listo, creo que tengo entendido que es como por la inversión de las cargas. El traslocón va como a invertir a reorientar, mejor dicho, la proteína para que el carboxi quede hacia la luz y el N-terminal quede hacia el citosol. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hay unas cargas energéticas que vamos a tener, ¿no? Pues lógicamente todas las moléculas tienen una carga allí. La membrana por sí, per se, tiene su propia carga y esa carga la estamos viendo aquí en amarillo. Entonces, la membrana externa es negativa, la interna generalmente es positiva. ¿Qué va a pasar? Que el traslocón va a compartir, digamos, va a ser opuesta, más bien va a tener una carga opuesta a la carga de la membrana, porque pues si no fuera así, pues sencillamente él saldría de ahí expulsado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la proteína llega aquí al traslocón y se ubica ahí, y esa proteína es una proteína integral de membrana, o sea, hay un segmento transmembranal claro allí que lo sensa el traslocón, lo que va a seguir es que él va a censar las cargas de esa proteína. Entonces puede pasar esto, puede pasar que primero, lo que puede ocurrir primero es que esta proteína pues tenga una carga contraria a la carga de la membrana, o sea que ella sea positiva hacia la parte hacia la capa externa y negativa hacia la parte interna, por lo tanto pues rápidamente pasa a la membrana porque ella va a permanecer ahí, va a haber una atracción y no una repulsión de cargas. En ese sentido pues el amino terminal queda hacia el lumen y el carboxi terminal queda hacia el espacio extracelular. Por el contrario, si sucediera que ese segmento transmembranal tiene la misma carga de la membrana, obviamente si eso se pasa así a la membrana, va a ocurrir una expulsión de esa proteína y no va a poder permanecer acá. Entonces, en ese sentido, lo que hace el traslocón es voltear directamente la proteína para que quede al contrario, o sea, para que quede ubicada de manera adecuada, de forma tal que las cargas sean contrarias y no haya un efecto de repulsión, sino que más bien haya un efecto de atracción de esa proteína con la membrana plasmática. Entonces, una vez se da la vuelta, se direcciona, se redirecciona la proteína y ahí entonces la proteína ya pasaría directamente a la membrana porque va a tener ya sus cargas contrarias para que pueda haber un efecto ya no de repulsión, sino de atracción. ¿Es claro hasta ahí? Dime. Pero entonces, en la parte de la izquierda, porque vemos pues que ahí sí tiene el carboxi arriba y el N abajo, pero en la parte de la derecha estamos viendo pues que el N está arriba y el carboxi está abajo.
por lo que te estaba diciendo, porque fíjate acá, mira el segmento transmembranal en este punto, ¿sí? Entonces nos vamos a ir para este lado primero. Entonces, el segmento transmembranal, si lo miramos acá, en este caso, la carga de la membrana es esta, ¿sí? Negativo y positivo. La carga del segmento transmembranal es positivo para acá, o sea, es contrario, y está negativo acá, o sea, es contrario al otro lado. Es decir, que no hay que cambiarla. Ella se sintetiza así, como vimos ahorita, siempre en un ribosoma, lo primero que va a salir es el N-terminal y luego sale el carboxiterminal, ¿sí? Es la última pedacito de la proteína que se va a sintetizar es el carboxiterminal. Entonces, en este sentido, si él empieza a sintetizar y va bien, o sea, el segmento transmembranal va bien, digamos, en términos de cargas, es opuesto a la membrana, pues puede pasar directamente a la membrana porque no se va a expulsar, ¿sí? Pero vamos a mirarlo por el otro lado. El otro caso, la segunda opción es esta, donde pues se está sintetizando, en este caso, y pues se observa que la membrana o que la proteína, pues no tiene carga diferente, sino que es la misma carga. Esta es negativa y esta es positiva. Por lo tanto, si esto se pasa a la membrana, va a salir volando de ahí, ¿sí? Porque va a generar un efecto de repulsión. En ese caso, entonces, lo que hace el traslocón es darle la vuelta, ¿sí? Le da la vuelta y la reorienta. Por eso sale el aminoterminal hacia el espacio extracelular e ingresa al carboxiterminal. ¿Sí ves? Sí, profe. O sea, no es que siempre, digamos, el carboxiterminal va a tener el negativo y el aminoterminal va a tener positivo. No, eso va a depender de los aminoácidos, ¿sí? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Ivonne? Sí, profe, o sea, el translocón va a tener como las mismas cargas que la membrana, ¿verdad? Como sí, para poder estar ahí. No. Pero entonces... No puede tener las mismas, porque tiene las mismas. ¿Qué pasa si tiene negativo en la parte? Si es negativo y positivo en el mismo lado, ¿qué pasaría? No se repulsa. Entonces, ¿qué cargas debe tener? Pues, o sea, cuando sea positivo es negativo y en negativo positivo. Pero entonces, en el caso de que llegue una proteína, ¿no se repulsaría en el translocón al tener como una diferencia de cargas? No, ¿De una igualdad de cargas? No, por eso inmediatamente él tiene que hacer el cambio. Ah, ok. Inmediatamente hace el cambio para que no haya eso, porque si sucede eso, pues se va. Ah, listo. Vale, gracias, profe. Súper. Entonces, dime. Ay, qué pena. O sea, ese translocón también debe tener una carga como opuesta a la membrana para también que se pueda mantener ahí. Sí, claro. Listo, entonces, de esta manera, digamos que esta es la forma como se van a sintetizar las proteínas que van para el lumen del retículo endoplasmático. Y cuando se va, y de esta otra forma, es todo lo que tenemos acá, es cómo se sintetizan las proteínas integrales de membrana, RTK, GPCR, integrinas, selectinas, inmunoglobulinas, todas las proteínas que van para la membrana o que son integrales de membrana se sintetizan de esta manera en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Listo? Recordemos que solamente las proteínas recordemos que las proteínas que van para la membrana plasmática tienen que ser sintetizadas exclusivamente en el retículo endoplasmático rugoso porque son las que van a seguir esa ruta biosintética. ¿Listo? Entonces, entendiendo lo que pasó, lo que estábamos viendo ahorita, de cómo se ubican pues las proteínas acá, cómo se sintetizan, hay que entender dos cosas. La primera es que la orientación de la proteína, por ejemplo, la proteína integral de membrana, que va para la membrana plasmática, la orientación de si el amino va para abajo, o sea, para el citoplasma, o hacia el espacio extracelular, esa orientación se determina en el retículo endoplasmático y la determina el traslocón, por lo que les explicaba ahorita. Entonces, fíjense que aquí tengo una proteína que tiene los moñitos, o sea, está glucosilada hacia el lumen del retículo endoplasmático y la otra colita está hacia el espacio citoplasmático. Se sube a la vesícula la va moviendo, pasa a Golgi llega, pues la procesa y llega aquí a la membrana y vamos a ver entonces que los moñitos quedan hacia el espacio extracelular y la otra parte queda hacia el espacio citoplasmático. Entonces fíjense que todas las proteínas que son integrales de membrana se orientan y la orientación se da directamente en el retículo endoplasmático y esa orientación la hace el traslocón. De otra parte, hay que entender que este transporte de vesículas
¿sí? Que se van formando a partir de la membrana del mismo compartimento que está donando. Ese transporte de vesículas hace que se mantenga una asimetría en la composición de lípidos de las diferentes membranas. Entonces, por un lado hay un reciclado constante de membranas, ¿sí? Hay un alargamiento de membrana cada vez que se recibe, que el compartimento acá recibe una membrana, pues hay una ampliación de su membrana, ¿no? Pero él también va a tener que sacar vesícula, entonces va migrando y va generando un reciclaje de membranas. Y por otro lado, pues la composición lipídica del retículo endoplasmático rugoso va a ser diferente a la composición del complejo de Golgi. Por lo tanto, cuando se está haciendo todo ese recambio de vesículas, es decir, todo ese transporte, normalmente estoy generando es una asimetría de lípidos de membrana que va a ser muy enriquecedora pues, para el proceso y el funcionamiento de la célula. En ese sentido, también entonces hay unos puntos y unas formas de mantener la simetría de la membrana. Una es esa que les mencionaba ahorita y hay otros dos mecanismos que quisiera que ustedes me contaran. Entonces, por un lado, yo puedo tener la simetría de membrana dirigida por... o generar esos cambios en los fosfolípidos de la membrana, seguido por las vesículas que estamos trabajando. Pero por el otro lado, pues hay dos mecanismos más que intencionalmente pueden cambiar los lípidos de las membranas que tenemos ahí. Entonces, esos dos mecanismos, ¿cuáles son? Sofía Montes. Isabel Oviedo. Nicole Ramírez. Hola, profe. Hola. Nicole, cuéntame, ¿entendiste algo de esos mecanismos que nos pueden generar esos cambios en lípidos de membrana? Profe, la verdad yo te iba a preguntar de eso cuando alguien más respondiera porque yo sí leí, pero o sea, más o menos como que los fosfolípidos que son recién sintetizados se insertan en la mitad de la bicapa mirando al citosol. Pero algunas de estas moléculas son luego volteadas en la valva opuesta por medio de las lipasas. Y los lípidos se transportan desde el retículo endoplasmático al complejo de Golgi, bueno, y a la membrana plasmática como parte, pues, para que sean parte de la bicapa. Pero, pues, más allá de eso no entendí, profe. Listo. O sea, pues más o menos, eso que estás explicando es más o menos lo que yo les dije ahorita, que es como que la vesícula se produce y va y se une allá, y entonces eso genera un cambio, ¿cierto? Voy a escuchar por aquí a Santiago Lazo. Bueno, pues sí, pues las maneras de mantener la simetría están principalmente dadas como por las lipasas, que se encargan de transferir los fosfolípidos específicos de la capa exoplásmica a la citoplasmática de la bicapa membranal, y también además de estas lipasas están las flopasas, que son las que regulan el flujo de los fosfolípidos en sentido inverso. Y además encontré que habían unas llamadas mezcladoras, pero pues de esas mezcladoras no encontré mucho. Listo. ¿Qué otra cosa hay? Entonces, las lipasas pueden hacer ese mecanismo, que también lo estaba mencionando ahorita Nicole. ¿Qué otro mecanismo hay? Pues, profe, están también ciertos comportamientos enzimáticos en que se quitan los grupos cabeza de los fosfolípidos y se intercambian por los que se necesiten. Puede haber otro mecanismo allí. O también hay pues las proteínas de transferencia que como que cogen los fosfolípidos y los llevan a las membranas a las que se necesiten, si los identifican. Pero creo que en el libro no especificaban los nombres de esas proteínas de transferencia. Son más generales. Entonces, bien, cuando nosotros hablamos de esas asimetrías de membrana, en cuanto a los lípidos de la membrana específicamente hablando,
podemos observar esta gráfica y a lo que nos referimos es a esto, que el porcentaje total de fosfolípidos, entendiendo como fosfatidilcolina, serina y esfingomielina, esos fosfolípidos pueden cambiar en los diferentes tipos de membranas que vamos a tener dentro de la célula. Entonces, el del retículo endoplasmático de Golgi y la proteína y la membrana plasmática van a tener diferentes composiciones de cada uno de estos fosfolípidos. Eso se llama asimetría de lípidos o de fosfolípidos de membrana, y los mecanismos, pues el primero de ellos es precisamente una modificación que puede ocurrir en las cabezas grupo de esos fosfolípidos, donde va a empezar a cambiar. Entonces, digamos que no está fosfatidilcolina, sino que se pone serina, pero hay unas, o que no se necesita ese tipo de moléculas allí. Entonces, en ese caso, o ese tipo de lípidos de membrana, no se necesita colina, sino que se necesita fosfatidilserina. Entonces, las enzimas directamente pueden empezar a cambiar el tipo de fosfolípido que va a estar en esa membrana, cuando ese fosfolípido pues tiene una función de señalización o de generar un curvamiento o proporcionar pues estructura a la membrana. El otro punto es el punto que les mencionaba de fusión de vesículas. Entonces pues el compartimento donador dona vesícula y apenas ella llega y se fusiona, o más bien hagámoslo hacia este sentido, la vesícula es donada por un compartimento donador y al fusionarse pues va a cambiar completamente y va a traer una proporción, pues, cambia completamente la composición de fosfolípidos y va a tener una, pues, digamos, unas proporciones diferentes de fosfolípidos generando esa simetría. Y por el otro lado están las lipasas, que van a permitir el intercambio ya de esos fosfolípidos de membrana entre las membranas aledañas que se tienen allí. Entonces lo que se cambian son las cabezas grupo, que más o menos es como esto, pero aquí lo que está haciendo es intercambiando una con la otra. Entonces eso es como más o menos lo que podemos entender de los diferentes mecanismos que se tienen para mantener esa simetría de lípidos dentro de la membrana. ¿Bien? Muy bien. Entonces, sí, qué pena. Dime. ¿Cómo dijiste que se llamaba esa proteína transportadora? Lipasas. Ah, gracias, profe. Listo. Isabela. Isabela, qué pena, es que yo tenía levantada la mano porque quería como hablar de los mecanismos y hablar de las proteínas de transferencia y eso, pero pues ya lo hablamos. Ya lo hablamos, exacto. Listo. No hay problema. Por acá tengo 164, 27, 67. Soy yo. ¿Quién es yo? Norma, qué pena, es que estoy desde otro dispositivo. Listo, no pasa nada, yo ya te cambio aquí. Una pregunta, es que pues ahí creo que un compañero incluso la mencionó, la escramblasa, bueno, yo lo conozco como así como scramblase. Pero eso es como la flopasa, pero según entiendo mantiene los gradientes de concentración. O sea, pues según leí, entonces cuando yo tengo una flopasa, no me acuerdo cómo se llama, ahí los gradientes sí se alteran. Digamos que cuando hablas de gradientes estamos hablando de composición de lípidos, ¿cierto? Básicamente. Claramente cuando hay enzimas, y voy a hablarlo de manera general, porque acá no quiero como entrar a hacer esas clasificaciones de enzimas para esos mecanismos. Simplemente hay enzimas que pueden hacer esos cambios como para no complejizar más el proceso que vamos a ver allí. Pero entonces cualquier tipo de enzima que hace modificación de lípido va a generar un gradiente, digamos, una diferenciación entre esas membranas. Entonces sí va a generar esas diferencias. O sea que yo tengo diferentes distribuciones de fosfolípidos en la capa interna y externa. Exactamente, entonces a eso se refiere la simetría de lípidos. Entonces hay diferencia de lípidos entre capa externa e interna y también entre tipos de membrana. Ah, ok, ya. Listo, profe, gracias. Listo, Natalia. Profe, una pregunta, pero entonces esa diferencia de la modificación de cabezas grupo es que como tal va a modificarla y no va a intercambiarla como si lo hace pues las lipasas. Exactamente, es modificación química. Ok, pero ¿cómo sería eso? ¿Cómo que le coloca? ¿Cómo? Que ¿cómo sería eso? No sé, ¿le coloca algo de más para modificarla o le quita? Sí, o le quita metilos, le pone metilo, le quita un acetilo, le quita grupos químicos o le pone grupos químicos.
Listo, profe. Profe, pero la fusión de vesículas también prácticamente es un cambio químico, ¿no? O sea, también funciona así, ¿no? Pues no, porque cuando yo hablo de un cambio químico es ponerle un grupo metil, un grupo acetilo, desaminar, quitarse. Aquí no, aquí lo que está sucediendo es que la vesícula se fusiona con otra. Entonces, si yo tengo un compartimento donador aquí, y de una vez ahí le explico pues a Isabela que me estaba preguntando por este proceso, tengo un compartimento donador, produce una vesícula, que es esta que está acá, él se une con el receptor, con el compartimento receptor. Obviamente, estos fosfolípidos de membrana que tengo acá se van a fusionar con esta membrana receptora. Por lo tanto, la composición lipídica la estoy cambiando. La asimetría o sea, la asimetría voy a generar una asimetría en términos de composición de lípidos. ¿Sí? Listo, profe, sí. Listo. Profe, una cosa más. Ahorita utilizaste una palabra, no me acuerdo, era como purgamiento o purgamiento. Ok, es que no había entendido como esa partecita. No entendí, no me acuerdo. Profe, creo que fue que tú habías dicho que dependiendo como de la distribución de lípidos de membrana, había cierto curvamiento, ¿no? Ah, el curvamiento, sí, la estructura, curvamiento, pues curvatura. Ah, listo, profe, gracias. ¿Ivonne? Profe, entonces vamos a tener por vesícula, que es lo que acabas de explicar, vamos a romper esa simetría porque la vesícula se junta a esa membrana, ¿verdad? Sería por la modificación química, que sería poner o quitar pues grupos, y sería por la flipasa que ya, o sea, que ya como que giraría la estructura, o como... Pasa cabezas, grupos de un lado para el otro. Ok, vale, gracias, profe. ¿Listo? Bien, súper. Bueno, muy bien. ¿Dudas adicionales? Profe, ¿el curvamiento cuando lo hablaste sería de la fusión de vesículas? No, de la membrana en sí. De la membrana, por ejemplo, yo tengo la membrana y si tengo más fosfatidilcerina puede plegarse más, por ejemplo. O la más esfingomielina podría plegarse más o podría estar más directa. Ah, listo. Gracias, profe. Listo. ¿Dudas adicionales? Sí, profe. Entonces, digamos, o sea, las membranas de por sí ya tienen como una asimetría, y con esas, digamos, fusión o cambios, cambio la asimetría y pues la vuelvo igual asimétrica. O sea, otra asimetría, ¿o cómo? Claro, no, pues simplemente todo el tiempo hay diversidad de lípidos en la membrana. Entonces, eso es simplemente la asimetría. ¿A qué se refiere? A que hay una composición en lípidos diferente en la membrana externa e interna y entre membranas. Sí, no es que haga otra simetría, sino que mantiene la simetría. O sea, hay diferencia en la composición. ¿Sí? ¿Ángela? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Ángela? Sí, profe, tengo una pregunta. Es que la clase pasada vimos como la señalización con el calcio, ¿cierto? Y decíamos que cuando pues un ligando o pues bueno, como una enzima o bueno, lo que llega al receptor del retículo endoplasmático es lo que genera como pues esa liberación del calcio. Pero entonces ahora viendo el tema hoy, eso significa que esas proteínas o las enzimas van a llegar al retículo endoplasmático liso, porque ahí es donde está almacenado el calcio, o es el retículo endoplasmático en general. Cuando, específicamente, ¿qué va hasta el retículo endoplasmático? ¿Me repites, por favor? Me perdí. Pues mi pregunta es como cuando llega como la enzima o el ligando que va a hacer que se libere el calcio, eso llega a un receptor en el retículo endoplasmático liso, porque en el liso es en el que se almacena el calcio, el rugoso ahí no tendría que ver. Exactamente. Eso lo vimos la clase pasada. Y recuerda que el retículo endoplasmático liso es un retículo endoplasmático que también se conoce como sarcoplásmico, que está en los músculos, en células, en tejido muscular. Listo, profe, gracias. Listo. Muy bien, chicos y chicas. Entonces, muchísimas gracias por la participación, por las preguntas, por hacer pues de esta clase mucho más pues enriquecedora con la participación de ustedes.
Y pues ya voy a parar el tema ahí porque lo que viene ya es el proceso de glucosilación que ocurre dentro del retículo endoplasmático rugoso, y ese es un proceso un poquito más larguito que vamos a trabajar mejor la próxima clase. Entonces no quiero dejar ese tema truncadito ahí. Por hoy entonces ya hemos hablado de esa ruta biosintética, empezamos hablando del retículo endoplasmático rugoso, estamos especificando ya también, hablamos del retículo endoplasmático liso y sus funciones, ya estamos especificando nos adentramos en el retículo endoplasmático rugoso y lo que estamos haciendo es caracterizar la función de ellos y cómo entonces llegan esas moléculas o esos ribosomas al retículo endoplasmático, cómo se reclutan, de manera general cómo se producen las proteínas que van al lumen del retículo endoplasmático, cómo se producen las proteínas que van a la membrana y que son luego se van a ubicar en la membrana plasmática como proteínas integrales de membrana. Y ahora ya estamos hablando y vamos a empezar a hablar de qué pasa con esas proteínas que se sintetizan en el retículo, es decir, cómo es el control de calidad, qué modificaciones ocurren y en qué momento ya pueden pasar al complejo de Golgi. ¿Listo? Eso es como el detalle que vamos a tener ya la próxima clase. Entonces, pues ya doy por terminada la clase o nuestra sesión de hoy. Les deseo muy buen resto de día, les deseo también muy buen fin de semana y entonces nos vemos el martes de la próxima semana. Listo, profe, muchas gracias. Vale, profe, Chao, que estén muy bien. Gracias.